Me confirmo cuando se ve. Aún no. Vaya. Ahora sí. Hoy sí se ve, Ya ¿verdad? está. Va, chévere, pues. Vaya, fíjense de que, fíjense que lo que nos toca estudiar ahorita en este momento en la tutoría número 5 es la teoría de grafos, ¿verdad? En la ocasión anterior, cuando hicimos la tutoría de repaso, vimos las relaciones y las propiedades de las relaciones. Las gráficas de las relaciones es la que vamos a ver en este momento y también un contenido que si no lo alcanzamos a ver es algo que se nos va a quedar un poquito pendiente, son las relaciones de orden y de equivalencia. Dentro de la gráfica de las relaciones, lo que vamos a ver es esto que les tengo por acá, que se llama la teoría de grafos, ¿verdad? Fíjense de que la teoría de grafos, una pregunta antes de comenzar, ¿ustedes son de la licenciatura en enseñanza de la matemática o de la informática educativa? ¿Verdad que enseñanza de la matemática son ustedes, verdad? Sí, matemática. Ujú. Vale. Había una compañera más, pero ya no la vio. Perdón, perdón. Que sí, de matemática, y que le dije que antes había una compañera más y hoy ya no la veo. Ah, conectada ahorita, que se supone que se había conectado. Ni en el grupo. Sí, fíjese de que eso es normal que ocurra, fíjese. Este, siempre los que se inscriben en la materia, ¿verdad? Es una N cantidad de personas, pero a medida va avanzando el ciclo siempre hay alguna persona de que como que tira la toalla a medio camino, ¿verdad? Entonces ya no se conectan, ya no entregan tareas, ¿verdad? Y como que se vuelven ausentes, ¿verdad? Pero ni modo, así pasa, ¿verdad? Siempre pasa eso en todos los grupos. Así que ni modo, ¿verdad? Cosas que pasan. Bueno, fíjense de que esta teoría de grafos tiene una aplicación bien importante en el área de la informática. Por eso les preguntaba de qué carrera pertenecían ustedes. Entonces, en el área de la informática, por ejemplo, la gente que se dedica a la programación, ¿verdad? Que usan lenguajes de programación como Java, JavaScript, C Sharp, y COBOL, HTML, ¿verdad? Los que programan páginas web. Y en general, ¿verdad? Todo tipo de programadores. Esta gente, aunque se dedican a la rama de la matemática, a la rama de la informática, perdón, pero tienen que tener una vasta experiencia y tienen que tener unos conocimientos fundamentales de matemática bien sólidos, porque en la programación se utilizan muchas fórmulas matemáticas o muchos conocimientos, muchas nociones matemáticas, como lo que hemos estudiado en unidades anteriores, que esta parte de la teoría de conjunto, ¿verdad? Cuando vamos a unir un conjunto y el otro, ¿verdad? Un conjunto o el otro, ¿verdad? Que la unión, que la intersección, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo esto tiene una gran aplicación en el área de la programación informática. Así que esto que vamos a ver en este momento, que es la teoría de grafos, tiene su aplicación de esa manera también. Creo de que en alguna de las materias más adelante ustedes van a ver los diagramas de flujo o flujogramas que llevan una secuencia lógica de cómo desarrollar un problema o cómo crear una máquina que resuelva determinada situación o que elabore determinada actividad, ¿verdad? Por ejemplo, la programación que llevan ciertas máquinas que llevan circuitos, ¿verdad? Entonces esos circuitos, su funcionamiento, pues lleva esa programación, ¿verdad? Bueno, entonces aquí en la teoría de grafos, ¿verdad? Aquí en la unidad se le ha colocado gráficos, ¿verdad? Gráficos de relaciones. Se les denomina grafos también. Lo van a ver ahí en el contenido que está acá, ¿verdad? En estos PDF, que son las lecturas de esta unidad. Bien, entonces con lo de los grafos va en el siguiente sentido. Lo que nosotros vamos a estudiar son los tipos de grafos, conceptos básicos, representación de grafos, subgrafos o grafos complementarios, caminos y conectividad, recorridos eulerianos o hamiltonianos, isomorfismo de grafos y árboles, ¿verdad? Bueno, veamos entonces. Tipos de grafos. Un grafo es un par
V, E, en donde V es un conjunto de vértices y E es un conjunto de aristas. Entonces, ¿qué significa esto? Con cada E sub K que pertenece al conjunto B sub I, B sub J, ¿verdad? Con B sub I, B sub J que pertenecen a V, y B sub I tiene que ser distinto de B sub J. En pocas palabras, ¿verdad? Esto lo que significa es de que cada uno de ese conjunto de aristas a lo que se le denomina es a esta figura que tenemos por acá, por ejemplo, ¿verdad? En donde nosotros tenemos una figura geométrica. Pareciera de que esta figura es como una pirámide en 3D, ¿verdad? Entonces, a cada uno de esos puntitos que están ahí de conexión entre una línea recta y la otra, cada uno de estos puntitos se le denominan vértices, ¿verdad? Se le denominan vértices. En este caso, para esta figura, lo que nosotros tenemos son el vértice A, B, C, D, ¿verdad? Tenemos 4 vértices, ¿verdad? Que son cada una de esas esquinitas, por así decirlo, ¿verdad? Cada una de esas esquinitas o cada una de esas intersecciones que se dan entre dos o más líneas. Son esos puntitos amarillos, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las aristas? Las aristas se le llaman a estas líneas rectas que están uniendo cada par de puntos, ¿verdad? Esta es una arista, otra arista es esta es otra arista, esta es otra arista y otra arista, ¿verdad? Lo que comúnmente en las figuras geométricas nosotros conocemos como lados, ¿verdad? Por ejemplo, el triángulo, ¿cuántos lados tiene? 3. Pues entonces en este tema de grafos le vamos a llamar aristas. ¿Cuántas aristas tiene el triángulo? Tiene 3 aristas, ¿verdad? De eso se trata. Entonces, ¿qué podemos observar acá que en el grafo? En este grafo denominado por la letra G, ¿verdad? Vértices, ¿cuántos tenemos? Se enlistas así como lo hemos enlistado en las ocasiones anteriores con los pares ordenados que hacíamos en la tutoría de repaso, ¿verdad? Que nos referíamos a los elementos de un conjunto como A, B, C, D, F, G, ¿verdad? O los numeritos 1, 2, 3, 4, 5. Lo mismo va a ocurrir acá. Para este ejemplo, este gráfico que tenemos acá, o este grafo, tenemos los vértices A, B, C, D, ¿ya? Que están nombrados aquí. ¿Cuántas aristas tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? La arista es la AB, la segunda arista es la BC, la tercera arista es la AC, la cuarta es la AD y la quinta es la DB, ¿verdad? Es decir, esta última que está acá, ¿ya? Veamos. Un ejemplo de los grafos aplicado a la informática es que cuando se van a diseñar los sistemas de redes de computadoras, hay que primero elaborar un esquema, ¿verdad? O un plano de cómo es que se van a conectar las computadoras, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál es la computadora que va a servir como servidor, ¿verdad? Donde se van a almacenar toda la información de las demás computadoras, ¿verdad? ¿Cuáles computadoras se van a conectar a esta computadora central, que es la que va a servir como servidor? ¿Ya? ¿Qué tipo de información le va a proveer a cada una de las computadoras? ¿Cuáles propiedades de conexión van a tener? Por ejemplo, pueden haber computadoras que funcionan como administrador que tienen acceso a todas las páginas de internet habidas y por haber, ¿verdad? Pero van a haber ciertas computadoras, por ejemplo, computadoras que las van a usar niños, en las que se va a restringir el acceso a internet a cierto contenido que es para mayores de edad, por poner un ejemplo, ¿verdad? En cuanto a los archivos que va a tener el servidor, por ejemplo, en una empresa cualquiera, podríamos darle permisos a ciertas computadoras que son las que pertenecen a los jefes. Entonces, esas computadoras deberían tener acceso a todos los archivos, mientras que las computadoras que son para los empleados no deberían tener acceso a todos los archivos. Por ejemplo, archivos de contabilidad, archivos de dinero, facturas, todo ese tipo de detalles, pues
Seguramente se quieren restringir a ciertos empleados, pero por parte de la jefatura sí podrían tener autorización, ¿verdad? Ese es un ejemplo de cómo se aplican esta teoría de grafos, ¿verdad? Bien, vamos a ver entonces los tipos de grafos que existen. Es importante recordar que un mismo grafo puede tener diferentes representaciones gráficas. Por ejemplo, estas dos imágenes que tenemos acá son el mismo grafo en el que simplemente los puntitos están ordenados de forma distinta. Por ejemplo, aquí tenemos los puntitos A, B, C, D, E, F. Aquí también tenemos A, B, C, D, E, F, ¿verdad? ¿Están ordenados de forma distinta? Sí, pero los dos representan un grafo, ¿verdad? Y los dos tienen las mismas propiedades. Y esas propiedades son las que ya vamos a estudiar más adelantito, ¿verdad? Por darles un adelanto, el punto A tiene 3 líneas, ¿verdad? Aquí también vemos que el punto A tiene 3 líneas. El punto B tiene 2 líneas. El punto B aquí también tiene 2 líneas. El punto F aquí tiene 3 líneas. El punto F aquí también tiene 3 líneas, ¿verdad? Entonces, son los mismos puntos con las mismas propiedades, pero dibujados de forma distinta. ¿Esto qué significa? De que cuando nosotros empecemos a dibujar los grafos en nuestro cuaderno, nosotros tenemos vía libre para dibujarlos. Vía libre para dibujarlos completamente. Siempre y cuando cumpla con las propiedades que nos exigen, ¿verdad? Siempre y cuando cumplan con las características que nos exigen, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Vaya, bueno, pues qué bien. Entonces sigamos. Ahora veamos un detallito adicional. Nos dice acá, si el orden influye en las aristas, se habla de grafos dirigidos. Grafos dirigidos. ¿Por qué? Porque esto es prácticamente un grafo como el anterior, pero con la diferencia de que las líneas ahora tienen flechitas. Aquí no hay flechitas, ahora aquí sí aparecen flechitas. En ese sentido, los grafos dirigidos, lo que nos dicen a nosotros, cuál es el camino que toman esa serie de pasos, ¿verdad? Por ejemplo, del punto E se va hacia el punto A, pero no se puede ir del punto A hacia el punto E. Eso no se puede, ¿verdad? Y esto de los grafos dirigidos también para lo que nos sirven es para elaborar esquemas, por ejemplo, de una secuencia de un algoritmo, en el que, por ejemplo, un plano en una oficina de arquitectura, un plano primero tiene que pasar por su elaboración, ¿verdad? Por su dibujo para luego pasar a la impresión. No puede pasar un plano primero por impresión y después por elaboración porque tiene que ver algo que exista para que pueda ser impreso, ¿no? Entonces, hay una serie de pasos que hay que respetar, ¿verdad? En este caso, las aristas se llaman arcos y se representan como pares para indicar el orden. ¿Bien? Nuevo punto a anotar, fíjense. Si el grafo es no dirigido, es decir, si es un grafo como este, ¿verdad? ¿Cómo se le llaman a las líneas rectas? Se le llaman aristas, ¿verdad? Aristas. Si el grafo es dirigido, como este que tenemos en la imagen, ya las aristas se les llama de otro modo, se les llaman arcos, ¿verdad? Arcos. Y se representan como pares para indicar el orden. Ah, muy bien, veamos. ¿Cuántos vértices tiene este grafo que tenemos acá? Veamos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. O sea, son A, B, C, D, E. Esos son los vértices. Chévere. ¿Cuáles son las aristas, verdad? Ahora las aristas se les llama arcos, ¿verdad? ¿Cuáles son los arcos que tiene este grafo? Tiene el grafo EA, ¿verdad? Porque estamos viendo que la flecheta apunta desde E hacia A. Tiene también el arco AB, porque estamos viendo de que de A se puede ir hacia B. Y también tiene el arco BA, porque estamos viendo que la flecheta es doble. También se puede ir desde B hacia A. Tiene el arco DA,
¿verdad? Este que está acá, desde E hacia A, tiene el arco CD, que va desde C hasta D, y entonces también tiene el arco CD, ¿verdad? Así como está CD, está también DC. Y tiene el arco que es el BC y el CB, estos dos últimos que están aquí. Cuando nosotros nos pidan, escriba cuáles son los arcos que tiene el siguiente grafo y nos den la figurita, tenemos que escribir todos los pares ordenados posibles, en el sentido que tenemos que ver todas las flechitas hacia donde apuntan. Si tenemos flechitas dobles, como en este caso, tenemos que escribir el sentido que va de un lado a otro y también tenemos que escribirlo como par ordenado el otro sentido que lleva. De modo de que al final nosotros anotamos todas las flechitas que están en el grafo, ¿verdad? Bien. Grafos dirigidos y arcos, ¿verdad? Vean este detalle. Si se permite que haya más de una arista, se habla de multigrafos. Si se permite que haya más de una arista, se habla de multigrafos. Por ejemplo, acá tenemos todos estos puntitos conectados, ¿verdad? Y tenemos estas aristas que son líneas rectas, pero también pueden aparecer líneas curvas, fíjense. Líneas curvas como en este caso. ¿Por qué se usan las líneas curvas muchas veces? Porque en este caso nosotros podemos ver que hay una conexión desde 8 hasta 6, pero también una conexión desde 6 hasta 8. O sea de que esta es una forma de dibujar los grafos en lugar de las flechitas, dibujándolos mediante estas líneas curvas. ¿Ya? Cuando las aristas tienen un valor numérico asociado, se le llama grafos valorados. Grafos valorados. Por ejemplo, acá tenemos un grafo que hace una representación de las distancias que existen entre ciertas ciudades, ¿verdad? Esto no necesariamente está aplicado a la realidad, ¿verdad? Solo es una representación, ¿verdad? En la que, por ejemplo, podemos leer que de Madrid a La Coruña hay 609 kilómetros, que de Madrid a Bilbao hay 395, que de Madrid a Barcelona hay 621 kilómetros y que de Madrid a Sevilla hay 538 kilómetros, ¿verdad? Al valor numérico asociado se le llama coste de la arista, coste. ¿Verdad? Los tipos anteriores pueden combinarse, dando lugar, por ejemplo, a multigrafos valorados. Grafos dirigidos valorados, ¿verdad? O sea, un grafo con flechitas, pero que además tiene un valor asignado. En el resto del tema, cuando no se diga lo contrario, G representará un grafo o multigrafo no dirigido, ¿verdad? Es decir, para los grafos nos vamos a referir con la letra G, ¿verdad? Así como cuando a las funciones utilizamos la letra F. Entonces, lo mismo para los grafos, vamos a utilizar la letra G. Veamos. Estos conceptos básicos son muy importantes, fíjense, porque nos van a ayudar a calcular ciertas características de los grafos. Veamos. Dos vértices se dicen adyacentes si existe una arista que los une. Los vértices que forman una arista son los extremos de la arista. Si B es un extremo de una arista A, se dice que A es incidente con B. El grado de un vértice, y esto fíjense que es algo bien importante, el grado de un vértice calcularlo, ¿verdad? Y se denota por GR de B, ¿verdad? GR, o sea, las dos primeras letras de grado. Es el número de aristas incidentes en B. Si hace falta indicar el grafo en el que está B, escribiremos GR, entre paréntesis, G de grafo, coma B, ¿verdad? Pero eso nos va a servir para determinar el grado de un vértice. Por ejemplo, vemos acá que tenemos un grafo en el que cada uno de los puntitos está representado por números, no por letras. Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer acá? Nos están diciendo que determinemos aquí cuál es el grado del vértice 6.
o sea, este que está acá, como ya lo mencionamos. Para determinar el grado de un vértice, basta ver cuántas líneas incidentes hay sobre él. O dicho de otro modo y más fácil, cuántas líneas salen del vértice 6. En este caso, ahí podemos ver, ¿verdad?, de que son 4 líneas las que salen. Por lo tanto, el grado del vértice 6 es igual a 4, ¿verdad? Esto es 4. Bien. El grado del vértice 1 es de grado 1 nada más, porque una línea es la que sale. Muy bien. Un teorema, miren. El de los apretones de manos. Sea el grafo igual a v, a un grafo. Entonces, la sumatoria de todos los vértices, de todos los grados de los vértices, ¿verdad?, va a ser igual a 2 por el valor absoluto de A. ¿Ya? A 2 por el valor absoluto de A. ¿Esto qué significa entonces? ¿O cómo es que se interpreta este teorema? La suma de los grados de todos los vértices es igual a 2 veces el número de aristas, o sea, 2 veces la cantidad de aristas que tiene, ¿verdad? Eso es la suma de los grados de todos los vértices, ¿verdad? Veamos entonces, por ejemplo acá. Nosotros tenemos aquí, para cada uno de estos vértices de este grafo, que están denominados por A, B, C, D, E y F, ¿verdad? En donde cada uno de ellos tiene ciertas conexiones. Vemos cierta cantidad de aristas para cada uno de ellos. Entonces miren acá, el grado de A es 3, porque son 3 líneas las que salen. El grado de B es 5, porque miren, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? 4, perdón, estaba diciendo 5, ¿vale? El grado de B. El grado de C, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5. Este sí es 5, ¿verdad? El grado de C. El grado de D es 1, 2, ¿verdad? Es este 2 que está colocado aquí. Y el grado de E es 1, 2, 3, 4. Es el 4 que podemos ver acá. Finalmente, el grado de F es 1, 2, 3, 4. Es el 4 que está acá. Bien. ¿Qué hacemos entonces? Sumamos todos esos grados que hemos encontrado. 3 más 4 más 5, más 2 más 4 más 4. Eso da un total de 22, ¿verdad? Ahora, vean acá. 2 por el valor absoluto de A. ¿A qué era? Era la cantidad de aristas que tiene el grafo, ¿verdad? Contemos entonces cuántas aristas tienen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Ya? 11 aristas, ¿verdad? Tenemos 2 aquí arriba, 2 aquí abajo, ahí hay 4. De este cuadrado que se forma aquí, como que tiene la figura como de un sobrecito de carta, ahí hay 4, ¿verdad? Las líneas que los cruzan son 2. Y finalmente, esta línea que está aquí, ¿verdad? Esta que está aquí cruzada es la número 11. O sea, de que entonces tenemos 11, ¿verdad? 11 aristas. Y 2 por 11 es igual a 22, ¿verdad? Propiedad de los grafos, ¿verdad? Como decía el teorema, la suma de todos los grados de todos los vértices es igual a 2 multiplicado por la cantidad de aristas que existen. ¿Ya? ¿Se comprende esto? Sí, se comprende. Vaya, muy bien. Para cada n mayor o igual que 1 se llama grafo completo de orden n y se representa por k sub n. Al grafo de n vértices conectados de todas las formas posibles, ¿verdad? De todas las formas posibles. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿verdad? Un k sub 2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay 2 conexiones, ¿verdad? 2 conexiones acá. Aquí k es igual a 3, ¿verdad?
porque si se fijan, hay 3 conexiones que se están dando, ¿verdad? De aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá, ¿verdad? 3 conexiones. Aquí es caso 4, ¿verdad? Porque aquí vamos a tener 4 conexiones entre todos los vértices. O sea, todas las conexiones que hay, ¿verdad? Aquí K sub 5, ¿verdad? Y así sucesivamente K sub 6 porque tenemos 6 puntitos conectados, K sub 7 porque tenemos 7 puntitos conectados y así sucesivamente, ¿verdad? El ciclo se le denomina ciclo de grado n y se denota como C sub n, ¿verdad? A G, ¿verdad? Este G que tenemos acá, el grafo, cuando tiene los vértices desde 1 hasta n, ¿cuántas conexiones se están dando, verdad? ¿Cuántas conexiones o cuántos ciclos hay, verdad? Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un grafo de un solo punto, entonces se da una sola conexión, ¿verdad? Un solo ciclo hay acá. Aquí tenemos 2 ciclos, el que va de izquierda a derecha y el que va de derecha a izquierda. Aquí tenemos 3 ciclos porque se va desde acá hasta acá, de acá hasta acá y de acá hasta acá. Y así sucesivamente para C sub 4, para C sub 5, ¿verdad? La cantidad de ciclos que se pueden dar. A menudo, dice acá, solo se consideran los ciclos para n mayor o igual que 3, ¿verdad? Es decir, para cuando tenemos 3 puntitos para arriba. Bien. Para representar a los grafos, a menudo se utiliza la llamada matriz de adyacencia. Se construye imaginando que en las filas y las columnas corresponden a los vértices. Las filas y las columnas corresponden a los vértices. Se coloca un 0 para indicar que dos vértices no son adyacentes y un 1 para indicar que sí lo son. Veamos este ejemplo. Aquí tenemos este grafo donde tenemos enumerados a sus vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Y tenemos la matriz de adyacencia. ¿Eso qué significa? De que nosotros, en donde haya una conexión, ahí vamos a colocar un 1. Y donde no exista conexión, ahí vamos a colocar un 0, ¿verdad? Bien. Si nos fijamos nosotros acá, lo vamos a ir viendo para las primeras 2 filas. Por ejemplo, el 1 con el 1 está conectado. Nosotros vemos acá que salen unas líneas que se conectan a otros números, pero no hay algo que nos indica de que está conectado con el mismo. Entonces le vamos a colocar un 0. ¿El 1 está conectado con el 2? Sí, ¿verdad? Entonces colocamos 1. El 1 está conectado con el 3, ¿verdad? Sí se ve como que están conectados, pero no hay una línea directamente hacia él, sino de que está el paso por 2. Entonces, una línea directa que vaya desde el 1 hasta el 3 no existe, ¿verdad? Por lo tanto, le colocamos 0. El 1 con el 4 no está conectado, ¿verdad? Entonces acá se le coloca 0. El 1 con el 5 sí está conectado. Entonces colocamos 1. El 1 con el 6 no está conectado, así que entonces le colocamos 0, ¿verdad? Entonces, para terminar de construir esa matriz, esa matriz de adyacencia es la que vamos a escribir aquí en este momento, ¿verdad? O sea, de que esto lo... Ah, no, ya sé con qué lo vamos a dibujar.
Este vamos a utilizar. Vale. Esto porque es cuadriculado, me va a servir mejor. Voy a empezar a dibujar por acá. Muy bien. Entonces, ya tengo aquí lo que necesito, ¿verdad? Veamos entonces. Como decíamos, ¿verdad? En la primera fila, el 1 con el 1 no está conectado. El 1 con el 2 sí está conectado. El 1 con el 3 no. El 1 con el 4 no. El 1 con el 5 sí. Y el 1 con el 6 no. Muy bien. Vamos con el 2. El 2 con el 1 sí está conectado. El 2 con el mismo no está conectado. El 2 con el 3 sí está conectado. El 2 con el 4 no está conectado. El 2 con el 5 sí está conectado. Y el 2 con el 6 no está conectado, ¿verdad? El 3 con el 1, no. El 3 con el 2, sí. El 3 con el 3, no. El 3 con el 4, sí. El 3 con el 5, no. Y el 3 con el 6, no, ¿verdad? Luego el 4. El 4 con el 1, no. El 4 con el 2, no. El 4 con el 3, sí. El 4 con el 4, no. El 4 con el 5, sí. Y el 4 con el 6, sí, ¿verdad? Luego vamos con el 5. El 5 con el 1, sí. El 5 con el 2, sí. El 5 con el 3, no. 5 con 4, sí. 5 con 5, no. 5 con 6, no. Y finalmente vamos con el 6. El 6 con el 1, no. El 6 con el 2, no. El 6 con el 3, no. El 6 con el 4, sí. El 6 con el 5, no. Y el 6 con el 6, con el mismo, tampoco, ¿verdad? Esa es entonces la matriz de adyacencia que está conformada por 0 y 1, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la película de Matrix? Yo no la he visto, Lick. Ah, ya. Es que en esa película se habla mucho de esto de los ceros y unos, ¿verdad? Del código binario, que ese código binario pues en informática se le conoce como el lenguaje de unos y ceros.
que los unos y ceros sirven para designar comunicación entre dos puntos o no comunicación, ¿verdad? Presencia de datos es el 1, ausencia de datos es el 0. En la rama de la electricidad, ¿verdad? El 1 se denota para presencia de energía y el 0 para ausencia de energía, ¿verdad? Incluso en los aparatos eléctricos que uno tiene en la casa puede ver esta forma bien simple de denotar si hay o no hay energía o cómo darle energía, ¿verdad? Por ejemplo, en los botones de encendido y apagado que tienen que las licuadoras, las cafeteras, equipos de sonido, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo esto proviene del código binario, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo una representación, ¿verdad? En los grafos en la que estamos denotando cuando hay o cuando no hay conexión entre dos puntos, ¿ya? De eso se trata. Como nos dice acá, mire, para representarla en un ordenador se utiliza matriz de valores lógicos o valores booleanos se conocen, donde true es hay arista y false es no hay arista, ¿verdad? True, hay información, false, no hay información, ¿ya? Muy bien. En el caso de los grafos no dirigidos, la matriz va a ser simétrica, pero no ocurre lo mismo para los grafos dirigidos. ¿Por qué? Porque en los grafos de dirigidos la matriz de adyacencia va a ir un poco distinta. Va a ir distinta en el sentido de que vamos a anotar un 0 cuando no haya conexión y un 1 cuando sí haya conexión, pero respetando el sentido de la flecha. Por ejemplo, aquí tenemos, vean, desde B1 hasta B2 hay conexión, sí, ¿verdad? Se coloca un 1 aquí en la matriz de adyacencia. Pero, ¿qué pasaría si nosotros vamos a ver la posición de 2 hacia 1? La posición de 2 hacia 1, que es la que está acá, tiene un 0, ¿verdad? Mientras que en la matriz de adyacencia anterior le hubiéramos colocado un 1 porque había conexión. Esto es porque, como les comento, hay que respetar el sentido de la flecha. Si nos encontramos con el análisis de un par de puntos, pero en sentido contrario a la flecha, pues entonces se le va a colocar un 0. Lo mismo es, por ejemplo, de B4 hasta B5. De B4 hacia B5, ahí hay un 1, ¿ve? Pero si nosotros analizamos de B5 a B4, sentido contrario, se le coloca un 0 porque no hay una flechita que apunte desde B5 hacia B4, ¿ya? Entonces ahí se modifica un poco, ¿verdad? Se modifica un poco respecto a esta. Lo que va a ocurrir es de que esta matriz de adyacencia de un grafo dirigido va a tener menor cantidad de unos que las que tienen estas, ¿verdad? Que las que tienen estas que hemos dibujado. Bien. La matriz de adyacencia también permite representar grafos valorados. ¿En qué sentido? En el sentido de que si nosotros tenemos la conexión desde 1 hasta 2, de B1 a B2, ahí le podemos colocar el valor del vértice, ¿ya? Podemos colocárselo. Por ejemplo, miren, está 5, 6, 5, 9, 7, 9, 9, 6, 5, 7, 9, 5 acá de este lado, que son justamente los valores que tienen esas aristas en ese grafo. Ahora veamos los subgrafos. Bien. Si nosotros ya sabemos de que el grafo se denota por la letra G, de que tiene cierta cantidad de vértices y cierta cantidad de aristas, entonces G' va a ser igual a V', A'. A este se le va a denominar un subgrafo de G si cumple con las siguientes condiciones. Primero, de que la cantidad de vértices, ¿verdad?, está incluida en la cantidad de vértices total del grafo. Que la cantidad de aristas está incluida, ¿verdad?, o es una menor cantidad de la cantidad de aristas totales que tiene el grafo G. Y la tercera condición es
de que esos subconjuntos que nosotros encontramos, esa menor cantidad de vértices y menor cantidad de aristas, también se consideran un grafo, ¿verdad? Que cumplan con la característica de ser un grafo. Por ejemplo, tenemos este grafo acá que es de una figura que ya habíamos visto anteriormente. Un subgrafo, ¿cuál puede ser? Veamos. Solamente dibujar la línea que va de A hacia B, la que va de A hacia E, y poner un puntito ausente que es D, ¿verdad? Es un subgrafo de G, ¿verdad? Es como una pequeña partición del grafo original. Otro subgrafo puede ser colocar siempre la línea que va desde A hasta B, la que va desde A hasta E, la que va de E a D y la que va de E a F, ¿verdad? También es un grafo. Un grafo se dice que es cíclico cuando contiene algún ciclo como subgrafo. ¿Okay? Por ejemplo, vemos acá que tenemos, ¿verdad? Un ciclo, por ejemplo, que es de longitud 3, el que va desde A hasta E, de ahí de E parte a F y luego vuelve a A, ¿verdad? Entonces ahí se da un ciclo, es decir, yo me fui de A hacia B, perdón, de A hacia E, de E a F y luego regresé a A, ¿verdad? O sea, como que fui a dar la vuelta, ¿no? Otro ciclo, ¿verdad? Que podemos tener ahí, ¿verdad? De esta misma longitud, ¿verdad? Es colocar siempre los mismos valores. Por ejemplo, ¿qué otro ciclo podemos escribir acá? Este, por ejemplo, que parta de D. De D podemos partir a C. De C podemos partir a B. De I de B a A. Pero de A no podemos saltar a B. Por lo tanto, ese no es un ciclo de longitud 3. La D con la E y la F sí sería otro ciclo. La D con la E y la F, ¿verdad? D, E, F y luego vuelvo a D, ¿verdad? Entonces, D, Ahí es cíclico. ajá, y es cíclico, ¿verdad? De ahí vamos a E, luego vamos a F y luego volvemos a D, ¿verdad? Regresamos al mismo punto, ¿verdad? Contiene un ciclo de longitud 6, o sea que vamos a buscar cuál es ese ciclo, ¿verdad? Que partamos desde una letra y que volvamos a la misma letra. Esa es la característica, ¿verdad? Si se fijan aquí, comenzamos en A y finalizamos en A. Aquí comenzamos en D y finalizamos en D. ¿Será que hay uno de longitud 6? Es decir, que se necesiten colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letritas acá. ¿Cuál será ese ciclo de longitud 6? Uniéndolos todos. Uniéndolos todos. Por ejemplo, A, B, ¿cómo C, podríamos caminar? Por ejemplo, ¿desde dónde E, comenzamos? No sé de si A a B, desde de A. B a C, Vaya, vamos a ver. Vamos a ir colocándolo por acá. Nos vamos de A, ¿hacia dónde? a B, A B. Luego de B a C, a C. a E, De C a E no podemos saltar, porque si se fijan no hay una línea que conecte C con E. Sería pues no, D. me Sería confundí caminar a entonces. D, ¿verdad? A la fuerza, Tendría caminando a D. y luego F, Luego nos vamos para F, luego a E luego a E y volveríamos a A. y finalizamos en A. Bye. Solo nos falta verificar entonces de que hayamos ocupado 7 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Así es, ¿verdad? Entonces sí cumple. Lo colocamos entonces. A, B, C, D, F, E y A. ¿Ok? ¿Verdad? ¿Contiene algún ciclo más? ¿Verdad? Posiblemente sí, ¿verdad? Podemos hacer un ciclo que vaya desde F en adelante, ¿verdad? De F, que vaya a, luego a B, luego a C, luego a D y luego a F, ¿verdad? Ahí está un ciclo más. Un ciclo que parta de E, ¿verdad? De E podemos pasar para A, para B, para C, para D y luego para E de regreso. Hay varios ciclos más, ¿verdad? Varios ciclos más que ahí los podemos ir sacando. Pero continuemos entonces con el contenido. Un grafo complementario de un grafo G de V, A, ¿verdad? Contiene los mismos vértices que G. Si U, V pertenecen a G, entonces U, V no va a pertenecer a G', a ese grafo complementario. Si U, V no pertenece a G, entonces U, V sí va a pertenecer a G'. ¿Qué significa entonces esto que está diciendo del grafo complementario? Lo que nos está indicando entonces es de que un grafo complementario tiene la misma cantidad de vértices, ¿verdad? Tiene la misma cantidad de vértices que G, pero no necesariamente debe tener la misma cantidad de lados, ¿verdad? O la misma cantidad de aristas, por lo que dice acá, ¿verdad? Si una arista pertenece a G, entonces no debe pertenecer al complementario, ¿ya? Si una arista no pertenece al grafo original, entonces bien puede pertenecer al complementario, ¿verdad? Esa forma. Bien, con este contenido que tenemos hasta este momento ya podemos hacer una práctica. La práctica va a ser la siguiente, ¿verdad? Esto es pues más contenido para estudiar, ¿verdad? Pero vamos a hacer la siguiente práctica. Luego vamos a seguir, vea, con este tema que tenemos por acá. Esto de recorridos eulerianos. Con eso vamos a continuar de otro momento y si el tiempo nos lo da también. Pero vamos a pasar a hacer una práctica de todo lo que ya leímos, porque si leemos mucho y no practicamos, pues lo primero que leímos se nos puede olvidar, ¿verdad? Entonces pasemos a lo siguiente, vea. Acá vamos a desarrollar una serie de ejercicios en donde se nos pide lo siguiente, ¿ve? Sea B 1, 2, 3, 4. Ilustre cada una de las siguientes relaciones en forma de grafo, ¿verdad? Los ejemplos que hemos visto es que ya nos dan el grafo y nosotros escribimos los pares ordenados según las conexiones. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Y el trabajo es al revés. A nosotros nos dan un listado de pares ordenados y nosotros tenemos que dibujar el grafo, ¿ya? En donde se den todas estas conexiones con los elementos, ¿verdad? O con los vértices 1, 2, 3, 4. Y como ya dijimos, ¿verdad? Como ya dijimos de que a la hora de dibujar un grafo lo podemos dibujar como a nosotros más nos guste, ¿verdad? Eso sí que al gusto y forma del cliente, como dice, siempre y cuando se cumplan las características que nos pidan. En este caso, que se cumplan estas relaciones que están acá o estas conexiones entre vértices. Resolvamos el literal A entonces. Veamos, literal A. Bueno, esto de una sola vez creo que lo podemos copiar. Nos lo vamos a llevar así en vez de estar copiando uno por uno. Y lo vamos a ir a pegar aquí. Esto ya no lo necesito. Y esto lo voy a mover un poquito más para acá. Muy bien. Ok. Muy bien, veamos.
Nos dice entonces ahí el ejercicio, ¿verdad? Que sea B igual a 1, 2, 3, 4. O sea, el grafo B tiene los siguientes vértices. Entonces, dibujémoslo acá, ¿verdad? Así tal como nos lo dice. Lo vamos a dibujar, fíjense, así. Lo voy a dibujar con unos círculos acá, en donde le voy a colocar 1, ¿verdad? Le voy a colocar acá 2. Le voy a colocar por acá 3. Y el 4 lo voy a poner como por aquí, miren, aquí abajito. 4, ¿verdad? Ahí tengo los vértices. El 1 me quedó como que más chiquito, ¿verdad? Pero ni modo. Entonces nos dice que nos den la misma conexión, 2 con 2. Vale. Pero entonces, ¿cómo se hace la conexión de 2 con 2? ¿Verdad? Para determinar esa conexión de un vértice con el mismo, lo que tenemos que hacer es dibujarle acá un colochito de esta forma. Así. Con eso estamos indicando de que ese vértice está conectado con el mismo o está relacionado con el mismo. Bien. Luego vamos 2 con 3. ¿Verdad? Y así lo dibujamos de esta forma. 2 con 4. 3 con 2. O sea, de que hace falta esta misma línea acá. Sobre esa la podemos dibujar. 3 con 2. 3 con 3. O sea, de que le vamos a dibujar un colochito acá. Y 3 con 4. Una línea para acá. ¿Verdad? Por acá en la presentación veíamos un detalle de cuando nos daban pares ordenados. Vamos a ir un poco más atrás. Aquí. ¿Verdad? Los grafos dirigidos. Nos dicen que los grafos dirigidos se representan como pares para indicar el orden, dice. A nosotros acá en este ejercicio nos han dado pares ordenados, lo que nos está dando la indicación entonces de que estos son grafos dirigidos. Significa de que a este colochito que pusimos a 2 con 2 le podemos hacer una flechita. A 2 con 3 le dibujamos su correspondiente flechita, ¿verdad? Luego nos dice 2 con 4, de 2 hacia 4, entonces le dibujamos acá su flechita, para indicar que de 2 se va a 4. Luego nos dice 3 con 2. Eso significa de que aquí lo que tiene entonces es una flechita doble. Bien. Luego dice 3 con 3. Significa de que al colochito que le dibujamos acá le faltaba su flechita. Y 3 con 4. Como va de 3 hacia 4, significa de que aquí hay que colocarle su correspondiente flechita también, ¿verdad? Entonces veamos qué pasó. Nos decía acá de que el grafo era 1, 2, 3, 4, vean bien. Ya lo dibujamos y conectamos todos los puntos, excepto el 1. El 1 no quedó conectado en este caso, o sea de que es un vértice aislado. No hay problema con eso, pueden quedar vértices aislados. De hecho, por acá en uno de los ejemplos que vimos, había un vértice aislado. Aquí, miren, en D, ¿verdad? Muy bien. Luego entonces el literal B, el literal C, el D, el E y el F, ¿verdad? Entonces, háganme el favor, continúen ustedes con el resto de literales dibujando los grafos y luego los socializamos, ¿verdad? ¿Les parece? Claro, trabajamos ahorita en ello. Vale, déle pues. Que ya termine el primero, lo presento o los hago todos. Hay que hacerlos todos. Luego yo les voy a solicitar ciertos literales para que los veamos. Así al azar. Bueno, como estoy en la tutoría con el teléfono, no puedo presentarlo en la máquina. Por ahora. Ok.
Ya por el 2? terminamos, Lee. ¿Los dos terminaron ya? ¿Sí? Vaya. Entonces, háganme el favor, Juan Carlos, muéstrenos el literal B. Como dice que está desde el teléfono, tómele una fotografía a lo que ha hecho en su cuaderno, al grafo, y lo adjunta aquí en el chat de la reunión. Ok. Veamos. Aquí vamos a tener que girar un poquito la cabeza, vean. Ay, lo mandé de lado, perdón. Vamos a ver. El 1 con el 1 con 2, 2 con 1, flechita doble entonces, 2 con 2, 3 con 3 y 4 con 4. Cabal, así es. Ahora háganos el favor. Narci, mándenos el literal F. ¿Cómo no? Permítame. Envié
envié los demás para que en la fotografía los capturé todos, pero ahí está el F. Ujú. Sí, aquí veo que bien. Vamos a ver. El F nos decía 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 1 y 3, 4. Ajá. Vale. Veamos entonces 1 con 3, ahí está, muy bien. 1 con 4 también. 2 con 3 está bien. 2 con 4 también. 3 con 1, pues entonces le va a tocar flechita doble. Y 3 con 4, muy bien. Vale, así está. Recuerden de que los grafos no necesariamente es en puntitos así, haciendo un cuadrado que se pueden dibujar, ¿verdad? Se pueden ubicar de otra forma, ¿ya? Ahora entonces, ya que hicimos estos, entonces hoy vamos a hacer un proceso un poquito al revés. Para cada una de las relaciones siguientes nos dice acá, liste los pares ordenados que pertenecen a la representación. O sea que de este grafo pues lo que vamos a hacer es lo contrario. Los grafos ordenados, ¿verdad? Que tenemos acá, ¿verdad? Dirigidos a cada uno de ellos, al A, al B y al C, le vamos a colocar su listado de pares ordenados tal como los teníamos representados acá, ¿verdad? Va, trabajemos entonces. Mientras ustedes lo copian, yo esto lo voy a pasar a Paint. Eh, la primera figura es donde está solamente en el literal A, solo está la A y la B. Sí. De ahí Porque donde el siguiente dice cuadrito es de la B, ¿verdad? el Donde que están los tiene cuatro A, B, C, ajá, D. el que tiene forma de cuadrado, ese ya es del literal B. Siempre los hacemos todos y luego los presentamos, ¿verdad? Sí.
Ya estuvo, Lick. Bueno, pues veamos entonces cómo quedó. Veamos. Para el literal A quedó entonces. En este caso, recordemos siempre ponerle las llaves, ¿verdad? Y luego los pares ordenados. Que quedó Sí, también olvidé mandarla. Quedó de lado. Ajá. Desde A hasta B y desde B hasta A. A, B y de B a A. Y cerramos aquí. Luego para el literal B quedó desde A hasta D. Vamos de A a D. Luego fue de D a C. D a C. Luego el siguiente es de C a B. Y el último es de B a A. Y en el último, en el literal C, vamos a ver, quedó. B tiene una flechita así mismo. B, B, coma A. Luego de B a A. De B a A. De A a C. De C a A también. De C a A. Luego el otro par ordenado es el que va de D a C. Y el último es el de D con el mismo, ¿verdad? O sea, D, D, ¿verdad? Muy bien, así es la cosa. Bien, ahí estamos entonces. Esos son el tipo de relaciones que se van haciendo en la teoría de grafos, ¿verdad? Ahora vamos a seguir viendo un poquito más de contenido en cuanto a esta teoría. Vamos a estudiar ahorita lo relacionado a los, permítame, vamos a cerrar acá y vamos a minimizar acá. Bien. Los recorridos eulerianos. Vale. Si ustedes se fijaron, esta imagen que está aquí, esta estaba al inicio de la presentación, ¿verdad? Eso es porque había un problema de lógica que era necesario resolver en aquel entonces, ¿verdad? El que era el siguiente. ¿Será posible dar un paseo pasando por cada uno de los 7 puentes sin repetir ninguno, comenzando y terminando en el mismo punto? ¿Verdad? O sea, haciendo un ciclo como lo que hacíamos hace un ratito. Entonces, como vemos acá, esta es una ciudad, ¿verdad? O podríamos decir de que son 1, 2, 3, 4 ciudades, las cuales están separadas por un río que pasa en medio de todo este terreno, de esta forma, lo que está en azulito. Y para llegar de una ciudad a otra se han colocado ciertos puentes. Entonces está un puente por acá, ¿verdad? Está otro puente por aquí, otro puente por acá y este que está por acá. Son estos que están coloreados en rojo, ¿verdad? Entonces dice la pregunta, ¿será posible dar un paseo pasando por cada uno de los 7 puentes? ¿Verdad? Quiero ver 4, 5, 6, 7.
sin repetir ninguno, comenzando y terminando en el mismo punto. Entonces, según esta teoría, ¿verdad? Y con este problema que es uno muy representativo de esta teoría de grafos, lo podemos representar de esta forma que está acá, ¿verdad? Esta representación es por Leonhard Euler, ¿verdad? Muchos lo pronuncian como Euler, pero la pronunciación de su apellido es Euler, ¿verdad? En 1736, que en este caso tenemos pues una vista más simple del esquema anterior, ¿verdad? Una vista más simple, donde hemos dibujado acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, los 7 puentes, ¿verdad? Entonces acá se hizo un bosquejo de cómo se podía recorrer cada una de las aristas, ¿verdad? O cada uno de los lados, y en este caso los lados son los puentes, ¿verdad? Recorrerlos una sola vez de modo de formar un circuito y que ese circuito se comience desde el punto A, por ejemplo, y se regrese al punto A otra vez. Dibujado esto todavía de forma más simple, nos quedarían las siguientes aristas, ¿verdad? Con estos vértices A, B, C y D, de la siguiente forma, en la que podríamos hacer un circuito, ¿verdad? Como este tipo, en el que vamos haciendo este recorrido, ¿verdad? Luego venimos para acá abajo, ¿verdad? Otro camino sería recorrer de aquí para acá, ¿verdad? Pasando por cada una de las aristas una sola vez, ¿ya? Entonces, esa es la noción de estos recorridos eulerianos. A estos circuitos se les llama circuitos eulerianos y a los grafos que los contienen, pues entonces se llama un grafo euleriano, ¿verdad? Es decir, de que si nosotros tenemos un grafo cualquiera, como lo que acabamos de estar dibujando hace un ratito, ¿verdad? Si en este grafo cualquiera se le puede dibujar un circuito euleriano, entonces al grafo se le va a llamar también grafo euleriano, ¿verdad? Eso es lo que nos dice, ¿verdad? Grafo o multigrafo euleriano, ¿qué característica es esa? Que admite un recorrido que pasa por todas las aristas una sola vez, empezando y terminando en el mismo vértice. Los vértices sí se pueden repetir. Se pueden repetir los vértices, pero no se pueden repetir las aristas, ¿verdad? Un ejemplo de grafo euleriano, ¿verdad? Vamos a ver el siguiente. En este grafo euleriano que tenemos acá, veamos la primera figurita, no le hemos hecho ningún caminito hasta el momento. Entonces un circuito euleriano, ¿verdad? Puede ser el siguiente, ¿verdad? En el que tenemos, ¿verdad? ABC, ¿verdad? DBF, DEA, CEFA, por ejemplo. Veamos. En el sentido de que nosotros podemos hacer este recorrido. Primero podemos hacer el recorrido que vaya desde A hasta D. Vamos pasando por una arista, ¿verdad? Desde A hasta B, desde B hasta C y desde C hasta D, ¿verdad? Luego de eso, podemos continuar. Si llegamos hasta D, pues entonces luego nos podemos desplazar a F, luego pasamos otra vez por B. Ojo, estamos pasando por el vértice, ¿verdad? Eso sí se puede. Por una arista no podemos pasar otra vez, pero podemos tocar el mismo punto otra vez. B y luego volvemos a D. De D nos desplazamos a E, es la siguiente línea que está dibujada. Luego de E nos podemos trasladar hacia C. ¿Ok? De C nos podemos trasladar a A y de A nos podemos trasladar a E de regreso, ¿verdad? ¿Qué nos hace falta? Solo nos hace falta esta línea que está acá que va desde E a F. Y perfecto que nos sale bien, porque de E a F terminamos de pasar por todas las aristas, ¿verdad? Los vértices los tocamos, algunos vértices los tocamos varias veces, pero no pasamos dos veces por la misma arista, ¿verdad? Es decir, no recorrimos el mismo camino. Para el ejercicio que estamos viendo anteriormente, no pasamos dos veces por el mismo puente, ¿verdad? ¿Se comprende esta idea? Sí, se comprende. Vaya, muy bien. Qué bueno entonces. Entonces nos dice acá, mire,
El siguiente grafo es euleriano. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Encontrar un circuito euleriano. Encontrémoslo entonces. Pensemos cómo podría ser el recorrido para ese grafo que tenemos ahí abajo. Y si gustan, lo que podemos hacer es que podemos pasar esa figurita y nos la llevamos allá donde la podemos manchar. Y la vamos a hacer un poco más grande. Ahí está. Si encuentran ese circuito euleriano, lo que vamos a hacer aquí es que a la par le vamos a poner, así como está aquí, miren, este listado de puntos del recorrido que se llevó. Por ejemplo, este recorrido que hicimos fue A, B, C, D, luego pasamos a B, F, D, luego E, A, C, y luego E, F, y finalizando un A. ¿Verdad? Entonces, si se fijan, se inició en A y se finalizó en A. Puede ser de que en este comencemos en A y finalicemos en A. Puede ser que comencemos con F y finalicemos en F. Pero la cosa es ir a echarse toda la caminada y volver al mismo punto que elijamos. Puede ser A, B, C, luego a E. Vamos No, a comenzando en A. Ajá, De comenzando A a en A. B y luego a C. De A a B y luego a C. Vamos a ver, le voy a poner, quiero ver, le voy a poner un color que se vea bien distinto. Este verde creo que puede. Ah, no, es que están los puntitos verdes, pues no. Y bueno, en rojo. Y si no, los vamos eliminando los caminos, ¿ve? Dice de que podemos ir de A, y lo voy a ir a hacer así, lo voy a ir haciendo ondeado para que se note. De A a B, dice, y de B a C. Ya no se podría de B a C porque tiene que recorrer el de B a E. Ajá. Ya no se podría, entonces quedaría de A a B. De A a B. Luego de B a C, ¿verdad? Hasta ahí lo tenemos hasta este momento. Podríamos hacer Ajá. de C a B. De C vuelve a B. De C vuelve a B. No había visto esa. Ajá, podríamos hacer este recorrido, ¿verdad? Nos vamos acá. Luego a E. Luego nos pasamos ahí. Vale. Nos pasamos a E. Volvemos a C. Volvemos a C. Y ya cubrimos ese triángulo. Y vamos a D. Vale, démosle para D. Ok. De D a F, pero no sé si podría cruzar la línea curva que está, no la recta, sino la curva que viene de F a D, no se puede, ¿verdad? ¿Cómo no? Sí se puede. Podemos viajar de aquí hasta F y luego por aquí abajo nos podemos regresar a D. Eso sí se puede. Porque la Luego, regla nos y dice, luego volver a E. luego volver a E. Ajá. Vale. Chévere. Porque los Y vértices sí regresar a se E. pueden tocar, ¿ve? Sí, es verdad. No, perdón, ahí Ahorita estamos en tendríamos nivel. que, ajá, no sé si podemos regresar a A y luego volver a E. Podemos hacer eso. Vamos a A.
regresamos a E, Y vamos a F. luego vamos a F y ya está, ¿verdad? Subimos. Finalizamos en A, en el punto en el que iniciamos. ¿Ya? Entonces, el listado ¿cómo queda? De A, lo voy a ir poniendo en minúscula, ¿vea? Para más sencillo. De A nos fuimos a B, de B nos fuimos a C, de C nos fuimos a B otra vez, ¿verdad? De ahí de B bajamos a E. De E pasamos a C. De C nos fuimos a D. De D, ¿para dónde fue que nos fuimos? Nos A fuimos para E. F. Y de F a D. Para E nos fuimos después de D. Sí, para la F. Para F. Para la E o para la Y F. regresamos a D. F. Y regresamos a la D. Ajá. Nos Y de fuimos para D a F. De F regresamos a D otra vez, ¿verdad? ¿no? Luego de D, ahí sí nos fuimos para Volvimos a E. E. Ujú. Luego de E subimos a A y regresamos a E otra vez. Ya. A y luego E. Ujú. Y regresamos a E. Luego nos fuimos para F. Y de F nos fuimos para A, ¿verdad? Así fue, ¿verdad? Sí. Va, ahí lo tenemos entonces. Entonces significa de que este grafo que nos indicaban acá, ¿verdad? Sí es euleriano, ¿verdad? Entonces, por lo que pudimos encontrar un circuito euleriano. Por lo tanto, el grafo sí es euleriano, ¿verdad? Bien, después de los recorridos eulerianos hay otro detallito que debemos también tener en cuenta que nos va a facilitar mucho el trabajo. Bien, ¿cómo saber si un grafo o un multigrafo es euleriano? ¿Será que entonces a todos les vamos a tener que buscar el recorrido o buscarles el circuito para deducirlo o no? Hay un teorema, fíjense, que nos facilita ese trabajo. Un grafo conexo es euleriano. ¿Qué significa esta doble flechita? Sí, solo sí. Sí, solo sí. Muy bien, gracias. Sí, solo sí. No tiene vértices de grado impar. Por ejemplo, este que está aquí, ¿verdad? Vean, el A tiene un vértice de grado impar, tiene un vértice de grado 3. Aquí este es de grado 4, este es de grado 3 y este es de grado 3 también. Dice, mire, A tiene grado 3, por lo tanto, o entonces, el grafo de los puentes no es euleriano, ¿verdad? No es euleriano. Es decir, de que si nosotros nos hubiéramos puesto acá, en esta figura inicial, a tratar de encontrar ese recorrido, de que nos diera un solo camino, aunque tocáramos varios vértices, pero encontrar un solo camino tocando todas las aristas, entonces ahí nunca lo hubiéramos podido encontrar, ¿verdad? Y el teorema eso nos constata, de que no es euleriano solo porque tiene al menos un gráfico, o al menos un vértice que es de grado impar, ¿verdad? Es decir, de que todos los vértices tienen que ser pares para poder encontrar un recorrido euleriano, ¿verdad? Si el grafo o multigrafo tiene solo dos vértices de grado impar, se le llama semi-euleriano. Semi-euleriano significa de que se puede convertir en euleriano añadiéndole una arista. Por ejemplo, aquí le agregaron esta, en este ejemplo que tenemos aquí, ¿verdad? Este ejemplo se parece, vea, al que acabamos de resolver hace un ratito. Y con eso observemos lo siguiente. Veamos, ¿A de qué grado es? 4. Es de grado 4. ¿B de qué grado es? También de
es de 4 también. C es de grado 4, D es 1, 2, 3, 4 también. F es 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Y en este caso E tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Miren. Entonces todos los vértices son de grado par, ¿verdad? Con vértices de grado 4 y grado 6. Por eso es que pudimos encontrar un circuito euleriano, ¿verdad? O sea, de que de haber sabido este teorema, con anticipación ya hubiéramos sabido si era euleriano o no. Así se podía encontrar ese circuito o no, ¿verdad? Entonces acá, vean, en este caso, aquí está un poquito distinto este grafo, vean. Se puede convertir en euleriano, dice, si nosotros le agregamos una arista. Aquí le agregaron la arista. Que esta arista curva que tenemos acá es la que acá, que nosotros es la que tenemos aquí, miren, la que va desde B hasta C, ¿sí? Esta que está acá, ¿verdad? Entonces, si a un grafo hay necesidad de agregarle una arista adicional, entonces se dice que ya es semi-euleriano, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces nos vamos a quedar hasta acá con esta tutoría. Aquí hay más contenido para graficar. Por ejemplo, no hemos visto los recorridos hamiltonianos, que es esta pantalla que tenemos acá en este momento. La vamos a continuar estudiando. Ahí en el material de lectura lo van a encontrar también, ¿verdad? Para repasarlo, es de similar ideas acerca de los eulerianos, ¿verdad? Pero por cuestiones de tiempo nos vamos a quedar hasta acá. Queda entonces esto como motivación para que ustedes continúen estudiándolo y de esa forma pues siguen aprendiendo cada uno de los tópicos de esta unidad, pues para estar preparados para las tareas, para los parciales, ¿verdad? Etcétera. Así que no sé si hay alguna duda de esto que hemos estudiado hasta este momento, alguna duda para resolver. ¿Ah? De lo que vimos, no. ¿Perdón? No, Ah, no quedaron dudas. Nos sirvió bastante en la práctica. vaya, qué bueno. Bueno, entonces siendo así, pues muchas gracias por haberse conectado y pues que tengan feliz tarde y feliz fin de semana, ¿verdad? Muchas gracias. Igual feliz fin de semana. Muchas gracias. Igual feliz fin de semana y provecho. Nos vemos. Cualquier duda le escribimos. Así es, cualquier duda escríbame. Antes de que se desconecten, hay una tarea complementaria para el examen de conocimientos generales que se hizo, ¿verdad? Esa es opcional. Si ustedes quieren hacerla, pueden hacerla para mejorar su nota, o si no, pues si están conformes con la nota que obtuvieron, pues puede quedar así nada más, ¿verdad? Vaya, gracias. Sí, disculpe, nada más sería para ayudar en la nota del examen de conocimiento, ¿verdad? Sí, para el examen de conocimientos. Para eso es esa tarea. Tiene un porcentaje Eh, sobre la nota de conocimientos. Tiene un porcentaje. ajá, sobre esa es. Falta que nos ¿Cuántos puntos defina genera? falta que nos define el coordinador cuál va a ser esa ponderación que se le va a dar. Pero lo que sí es que va a servir para subir la nota, ¿verdad? Sí, eso quería saber cuál era la ponderación. Bueno, gracias. Ajá. No la conocemos todavía, pero en su momento, pues ahí se la comunico a ustedes también. Gracias, Lito, por todo. Bueno, pues muchas gracias también. Cuídense.